Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 22 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera y Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos nuestros oyentes. Acá cerrando otra semana bastante agitada en Una muchos semana aspectos. tal cual, muy movida en los mercados y bueno, muy movida también acá en la empresa, ¿no? Tuvimos eventos con clientes, la verdad que bueno, muy lindo, muy contentos por las visitas, los clientes que nos estuvieron visitando, así que nada, agitada pero interesante. Interesante, sin duda, seguir fomentando estos encuentros con muchos de estos clientes, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿Y qué episodio que tenemos por delante también? tenemos un gran episodio por delante, tal cual, con un invitado muy especial, un colega de la casa, al que bueno, le tenemos una gran estima, es uno de los asesores comerciales de Graci, y nos va a estar acompañando, bueno, para contarnos cómo están leyendo los mercados, qué inquietudes tienen nuestros clientes, los distintos actores de la cadena, qué están buscando, digamos, y bueno, intentar armar, ¿no? ese tablero de necesidades, perspectivas, pero bueno, en base a justamente lo que están viendo los actores ahí de primera mano, ¿no? Sí, sin duda, sobre todo muy interesante para nuestros clientes, por el hecho de que, bueno, un poco lo vamos a mencionar en la charla y en la entrevista, pero más allá de los datos que nosotros podemos hablar semana a semana, del análisis que podemos hacer, de los mismos argumentos que podemos acá decir, el hecho, ¿no?, de trasladarlo de una manera distinta, tal vez, que le llega a muchos de los clientes, a muchos, como decís vos, Ari, de los actores de la cadena, de una manera mucho más amena y tal vez no en esta misma sintonía, mismo idioma, así que muy interesante ese Tal punto de cual. vista. Más de uno se va a sentir muy identificado seguramente con lo que van a estar comentando en el día de hoy. Seguramente, sin dudas. Bueno, vamos a arrancar como siempre con noticias y novedades de la semana antes de la entrevista. ¿Qué pasó en Chicago, Nehuen? ¿Qué ¿Qué, pasó en Chicago? ¿No? qué ¿Qué no tenemos? pasó? Sería la pregunta a la hora de hacer. Veníamos con un Chicago en términos de muchos de los productos, ¿no? Pero sobre todo, ¿no?, en soja y maíz, con mucha inestabilidad, todo pendiendo de un hilo por el hecho del conflicto en Hormuz, conflicto que Mucha volatilidad. todavía no se solucionó, mucha volatilidad tal cual. Parecía que este conflicto iba a ser algo tal vez de 1 o 2 meses y estamos ya llegando a casi la mitad del año y al mejor estilo Rusia y Ucrania tal vez imitándolo, seguimos con este conflicto que esperemos que cese, obviamente. Pero bueno, idas y vueltas y venidas y los granos reflejando pérdidas semanales después de varias jornadas, fuertes pérdidas semanales tanto en el complejo sojero, sobre todo en soja poroto y en harina perdiendo casi 5%, más o menos. El aceite también con pérdidas de más o menos $25, lo que refleja apenas 1,5% en términos semanales. Pero bueno, el aceite con una dinámica distinta, ¿no?, en lo que está pasando con el poroto y con la harina, por las políticas de biocombustible en Estados Unidos, por el conflicto en Hormuz, que en cierta medida mantiene los precios del petróleo en esa línea franja de los 90, 95, $100, y que le da cierto respaldo. El NOPA, la molienda también, que lo hemos tocado, brindando un espaldarazo en los precios y dándole soporte, pero que en definitiva, en general, el complejo soja mostrando signos negativos, sobre todo por fuentes no oficiales, pero habrá que esperar qué pasa en algunas horas, cuando salga el reporte oficial. Pero muchos fondos especulativos que estaban desarmando posiciones, estaban reduciendo esa posición neta positiva que estaban mostrando y vislumbrando semanas anteriores, principalmente en cierta medida por alguna calma en los precios del petróleo y también la cuestión climática en Estados Tal Unidos, cual. que sí veníamos mencionando que no era Tal cual. 100% alarmante, tampoco era la mejor, tampoco era la más óptima, pero sí se pronosticaron algunas lluvias y futuras lluvias sobre todo el cinturón maicero y en las zonas clave de soja generan algunos alivios y bueno, ergo generan movimientos en estos fondos especulativos. Maíz perdiendo casi $9 en la semana y el trigo perdiendo $11 en la semana, casi un 5% en ambos casos para los cereales. En maíz, a tener en cuenta el ingreso en estas próximas semanas que vamos a tener del maíz de segunda, de la safriña en Brasil más adelante y del maíz de segunda en Argentina. Volumen en general
para Brasil de aproximadamente cerca de las 140 millones de toneladas y Argentina con 64, 68 millones de toneladas, lo cual es una locura, ¿no? En términos de productivos. Y con estas bajas, ¿no? Pegándole, impactándole también a los precios locales, a los precios domésticos. Tal cual. Bueno, y todo esto, bueno, en Chicago. Y acá en el plano local veníamos en una campaña donde ya se está palpitando todo lo que es el trigo. Y bueno, con muy buenas perspectivas de producción. En Con muy general, buenas perspectivas de producción. lo que viene siendo la cosecha de la gruesa, me refiero, ¿no? Sí, sí, la cosecha de la gruesa también, Ari. En realidad, la soja encaminó y avanzó en ese sentido lo que es la cosecha, si se quiere, a nivel nacional, contabilizando casi el 92% a nivel nacional de nuevo, con rendimientos muy buenos, sobre todo en soja de primera. Un poco nos va a comentar nuestro invitado estos detalles, pero en general una muy buena campaña de soja, pensando en esas 50 millones de toneladas. Cuando uno ve el maíz, deberían retomarse las tareas en las próximas semanas, pero aproximadamente el 40% de cosecha a nivel nacional nos encontramos hoy en día con 82,7 quintales por hectárea, rendimientos muy favorables. En general, obviamente sabemos que hay algunas zonas que han tenido un resultado por ahí tal vez adverso o menor en términos de rendimiento, o incluso al revés, mayor. Pero bueno, esto era la foto general en camino a esas 64 millones de toneladas, lo cual es un campañón de maíz, sin contar la que nos queda sin comercializar de la 24-25. Y acá me quiero detener porque hay una gran, tal vez, inquietud o duda que estuvo en las últimas semanas. De hecho, lo charlábamos en la mesa comercial. Había también la duda de tal vez algunos clientes, el hecho de semejante producción de maíz, el maíz que traemos de la campaña anterior, ¿dónde está ese maíz? Bueno, en definitiva, muy buenos resultados del sector, si se quiere, de ganado tanto porcino como vacuno, rentabilidad que está muy interesante, según varios informes, varias fuentes, varias noticias, y en el hecho de mejoras. Generando mucha demanda, ¿no? Tal cual, traccionando la demanda, mejoras en términos de rentabilidad, en términos de volumen de exportación, así que a no tener, digamos, a seguir teniendo en cuenta, ¿no? En la medida que esto se mantenga y que siga estando favorable para estos sectores, no descartar algún efecto, sobre todo en lo que es el agro y, bueno, puntualmente maíz. Y para el trigo, en términos de trigo contamos con el 32% del avance de la siembra, de esas 6,5 millones de hectáreas que releva la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, bastante adelantada. Y acá, bueno, varios comentarios de clientes, porque de hecho la foto, Ari, cambió en relación a lo que contábamos un mes anterior, ¿no? Distinto, ya sea porque se alivió un poco el precio de los fertilizantes, y también esto que venimos hablando tal vez en otras jornadas, estas dos fuerzas, el hecho de los costos, que obviamente pegan en la rentabilidad y en la decisión de cada actor de la cadena de qué hacer con el trigo, de si sembrar o no. Y en definitiva también este niño que tendremos allá adelante con mayores protagonismo o probabilidad de estar para el trimestre de junio, julio y agosto, ¿no? Bueno, ¿querés que hablemos un poquito de mercados, macro? Macro, interesante siempre seguirle de cerca en Inflación. Argentina, porque puede haber un montón de cosas, ¿no? Argentina es algo en ese sentido, ¿no? Que no te deja de aburrir. Bueno, un tipo de cambio que empezó a presionar un poquito, ligeramente, no hay, de nuevo, cuando uno ve los futuros en A3, los quiere comparar, lo está viendo con esa banda superior que estableció el gobierno al inicio del año y hace algunos cálculos prudentes. El mercado está tranquilo en general en el tipo de cambio. Si bien presionó un poquito, subió algunos pesos, finalizando el día viernes con casi 1.431,50 para la compra y 1.440,50 para la venta. Principalmente no hay seguramente movimientos acá del Banco Central en términos de instrumentos de DolarLink, y también no hay que descartar el hecho de las compras que está teniendo el Banco Central. Compras interesantísimas en términos de reservas. Sí. Y de acumular reservas. Un dólar, digamos, más allá de esto que comentabas, un dólar que podemos decir que está bajo control, un esquema de tasas también que está bajo control, una inflación que se va, digamos, acomodando, un poco más, un poco menos, pero... Y en ese escenario, encima, compra de reservas, bueno, no habla un poco también de la fortaleza, ¿no? del modelo, por el momento por lo menos, esperemos que esto se pueda mantener, ¿no? Sí, sin dudas. Creo que el tema también ahí del superávit fiscal juega un rol clave, ¿no? En que todo esto, digamos, se mantenga de una forma sostenible, ¿no? Sí, sin dudas. El ancla, si se quiere, como plan de estabilización, me parece muy interesante. Escuchaba por ahí en algún que otro interacción
algunos actores acá de la cadena, y que en definitiva, como decís vos, Ari, en términos de inflación, salía también el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central. Y curiosamente, lo que me pasó puntualmente con este REM es que, si mal no recuerdo, yo hace casi 18 meses que estoy acá, es la primera vez que veo un REM que no modifica las expectativas en relación al mes anterior. Entonces me parece muy interesante ver esto. Está bastante tranquilo y ¿Abriste, pegándole. abriste correcto? Abrí correcto. Por lo visto, sí. Esperemos que no me lo cambien en unas próximas horas, y que el dato sea el correcto, pero bueno. 2,3% la inflación que se espera en mayo, descendiendo, ¿no? Allá adelante, 2,1 en junio, 2% en julio, hasta con esa idea de llegar al 1,7% en noviembre. Y algunas consultoras ya estimando, si se quiere, una franja de una inflación mucho más tranquila de que lo que veíamos en marzo, en torno al 2,1 y 2,3% mensual, más o menos. Bueno, antes de pasar a la entrevista, último dato vinculado al agro, se oficializó la baja de retenciones. Sin duda, sí, apareció. ¿No? Tal cual, apareció el decreto. El papel que se necesitaba, Tal con cual. todos los datos arriba de la mesa y que esté todo legal. legal, tal cual. Así que bueno, todo lo que venimos comentando, bueno, finalmente sí se efectivizó y bueno, esperemos que esto deje sentada una hoja de ruta clara para de cara a todo lo que se viene por delante, con mucho entusiasmo, bueno, para la siembra de trigo. Y después, bueno, también al momento de tomar las decisiones comerciales, ya de cara a lo que va a ser el año próximo, donde la gruesa empieza, o por lo menos lo que es soja y maíz, girasol y demás, empiezan a tener ya un impacto en las nuevas medidas, ¿no? Sí, sin duda. Esto salía el día miércoles, corría vigencia a partir del día jueves. Y un poco como decís vos, Ari, ¿no? Trasladar esto de que a partir del año que viene, en la medida que se pueda aumentar el volumen de producción, surjan las oportunidades, ya sea internamente o de exportación, va a ser un año bastante interesante en el caso de mantenerse esta dinámica, ¿no? Bueno, Ari, vamos entonces con la entrevista, una entrevista muy interesante, muy especial, porque tenemos a un habitué de la casa, un invitado que es invitado para el podcast, pero bueno, conversamos con él cotidianamente, todos los días acá dentro de la empresa. Así que bueno, lo recibimos a él, Federico Antía, eres asesor comercial de Graci S.A. ¿Cómo estás, Federico? Mucho gusto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Un placer estar acá con ustedes. Ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación. No, Fede, gracias a vos por acompañarme. Bueno, un placer tenerte acá, un gran colega. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de agro, de cosecha, producción, comercialización, negocios, un poquito de todo. Así que bueno. Sí, un lindo mix para arrancar. Y bueno, como para ir entrando en tema, un poco si nos querés comentar, Fede, más o menos, darnos una presentación de con qué clientes te manejás a nivel de zonas, de territorio, el mapa geográfico. Y sobre todo, una vez teniendo en cuenta esto, ¿qué balance podrías hacer vos o asimismo las ideas que te van comentando los clientes? Sobre todo, ¿no?, con esta cosecha de soja que se dio para esta campaña, la cosecha de maíz de primera, obvio, y las perspectivas para ya entrar en terreno, digamos, del maíz de segunda. Bueno, en cuanto a la cartera, la realidad es que tengo una distribución de zonas bastante heterogénea. Si podríamos hacer el foco de dónde se localizan los clientes, de la mayoría que tengo en cartera, tenemos que nombrar centro-sur de Santa Fe, este y sur de Córdoba y, bueno, norte de Buenos Aires. Podríamos poner ese cuadrante ahí como para localizar a todos. Y la realidad es que la campaña había arrancado con cierta incertidumbre. Si nos retomamos allá por fines de diciembre y todo el mes de enero, con esas escasas lluvias que no llegaban, una sequía y unos calores bastante importantes. Entonces, bueno, estaba la duda si la gruesa iba a ser tal. Había mucha expectativa. Gran sorpresa. La verdad que terminó siendo una sorpresa bastante interesante. Bueno, los rindes en soja y los cultivos de maíz de primera hicieron que sea muy sorpresivo para todos. Estamos hablando, no sé, según nos comentan los clientes, de maíces hasta de 140 quintales y soja de primera, muy buenos rendimientos que, bueno, nos van a permitir, según estimación, alcanzar las 50 millones de toneladas. Hubo un poco más yéndonos a la soja de segunda. Sí, bueno, al haber sido tan bueno el trigo, lo que comentan los clientes es que se ha llevado mucha agua
y la soja de segunda sufrió algunas consecuencias en zonas bastante puntuales, y podemos ir a la zona de Chañar Ladeado, Venado, por ahí. Y bueno, estamos hablando ahí de rindes un poquito más magros, de 15-20 quintales. Y terminamos, bueno, redondeando una campaña en ese sentido un poquito más magra. Pero bueno, como dije al principio, a nivel general, la verdad que ha sido una muy buena campaña. Sí, sí, sobre todo, ¿no? Esto que comentás del hecho de la sorpresa que nos terminamos llevando, cuando uno pone en perspectiva como nos encontrábamos hace algunos meses atrás, ¿no? Bueno, y pasando un poquito al trigo, ¿no? Un trigo que hemos visto, y lo hemos comentado incluso en el podcast, ha cambiado la foto y esta dinámica de, si se quiere, de la película de las últimas semanas en relación a lo que veíamos tal vez hace un mes atrás, ni hablar hace 2 meses, cuando estalló conflicto en Hormuz y demás. ¿Cómo estás viendo o qué perspectivas tenés también de cara a esta siembra de trigo que ya arrancó? Que también tenemos el dato que arrancó con ciertos adelantos, y con estas dos fuerzas, si se quiere, que están jugando en el medio, llámese los costos de los fertilizantes, que es cierto que empezaron a aflojar y tal vez generaron algún alivio de ese punto de vista. Y bueno, el super niño, ¿no? que se viene, el hecho del agua útil en el suelo, los recursos, ¿cómo ves eso? Bueno, y también no olvidarnos de la baja de retenciones, ¿no? Está bueno el comentario, Nehuen, sobre todo hace 2 meses atrás o un mes y medio atrás, si la pregunta se hacía, la respuesta quizá era otra. El ánimo de los clientes no estaba de la mejor manera. El conflicto de Hormuz pegó mucho en la suba de fertilizantes. Hemos llegado a tener urea de $1.000. Ahora están hablando de precios de entre $700 y $800, que bueno, calma un poco la tensión esa. Y bueno, la campaña de trigo arrancó, ya tenemos más o menos un 30% a nivel país de siembra, que viene bastante adelantado, y salvo zona núcleo, que algunos clientes comentan que puede llegar a haber una baja de entre un 15 y un 20% en intención de siembra con respecto a la campaña pasada, parecería ser que vamos a tener una buena campaña. Algunos casos puntuales de que se van a pasar a cultivos de primera, ya sea tanto soja como maíz, pasando por alto el trigo. Pero yo creo que los perfiles hídricos dan muy bien como para comenzar la implantación, y bueno, eso va a hacer que y también, bueno, con el tema del conflicto latente uno Claro. nunca sabe, pero estamos en el medio de la campaña y creo que va a ser un buen comienzo por lo menos. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Una campaña fructífera de trigo, tal vez allá adelante en la segunda parte del año, tal vez, y tiene lógica, ¿no? Lejos de lo que fue el campañón del año pasado. Pero bueno, esperemos que sea una... Equiparar esos números va a ser difícil porque, bueno, venimos casi, según estimación, entre 27 y 29 millones de toneladas finales de la campaña pasada, pero bueno, pinta... Un lindo desafío, pero bueno, Un lindo pinta desafío. que sea una buena campaña de todas maneras. Sí, señor. Fede, te consultamos más allá de esto que venimos comentando, avance productivo, del balance que tal vez en términos de análisis podemos hacer nosotros, ustedes también, en términos comerciales y demás. ¿Cuáles son por ahí los puntos más importantes, ya sea en términos de riesgo o de oportunidad que ve el cliente? ¿Qué está pasando en la cabeza del productor, de los actores de la cadena? ¿Qué es, digamos, lo más comentado, si se puede decir, o los puntos más importantes que ellos hacen más allá de todo esto? Bueno, el tema de retenciones, también recordando un poco la pregunta anterior que quedó ahí en el tintero, yo creo que la sensación, el ánimo en general, se ha tomado muy bien la baja de retenciones por parte del gobierno. Entiendo que quizás un sinsabor el tema de porcentaje, que bueno, un 2% para trigo y cebada, y soja recién a partir del año que viene un 0,25, que va a terminar siendo aproximadamente un 3% en el año, como mínimo, por lo menos lo que han prometido. Va a ser que la comercialización de soja, a mi entender, se atrase un poco, o por lo menos se especule un poco más con esta nueva noticia. Y en la cabeza de los clientes hoy está enfocada en el tema espacios, creería yo. En los espacios a fijar, y en el aprovechamiento de dichos espacios para poder seguir acopiando. Nosotros tenemos mayoritariamente clientes acopiadores, consignatarios y cooperativas. Entonces, bueno, el desafío es el gran volumen que hubo, porque estamos ante una campaña récord a nivel país. Es dónde ubicar esos volúmenes y no quedar descalzado en precio. Entonces, esto presenta un desafío importante para la campaña que se avecina de maíz de segunda, que también va a traer un volumen importante. Se ha estado comercializando bastante trigo, que en mayor parte se lo está llevando el mercado interno con los molinos,
que bueno, nosotros, valga el repaso, trabajamos con la mayoría de los molinos más importantes del país y se han estado saliendo muchos negocios por esa vía. Y bueno, el tema de la soja, repito, entiendo que va a ser un año complicado para la comercialización con esta noticia. Quedará en buscar espacios a fijar lo más largo posible como para tratar de pasar de campaña y Claro. apuntar a absorber algo de esa baja de retenciones, ¿no es cierto? Claro. Justo mencionabas ahí el tema trigo, nueva campaña, ¿qué perspectivas? Algunos clientes estuvieron cerrando algunos negocios ahí, ¿qué perspectivas estás viendo para eso? ¿Qué te dicen los clientes? ¿Cómo lo están viendo? Según los datos que bueno, nos estuvieron compartiendo ustedes amablemente, aproximadamente se están estimando unas 21 millones de toneladas para la nueva campaña y con precio hay muy poco volumen concertado. Creo que unas 2 millones de toneladas, corríjame si me equivoco más o menos, pero pareciera ser como que el tren de precios ese de $235 que tuvimos en plena guerra o conflicto de Hormuz ha pasado ya. Ahora tenemos más valores en torno a los $215. Pero quedó esa marca. Quedó una esa marca ahí. clavada ahí, difícil. Exactamente, Ari, quedó eso en el visor de los clientes, Claro. en la visión y bueno, yo entiendo que ahí se puede llegar a aprovechar alguna estrategia comercial que pueda venir atado con algún lanzamiento de call como para tratar de absorber algunos dólares del mercado, que eso a través del corracopio nosotros lo brindamos, como para tratar de equiparar un precio de $220. Pero bueno, sí, ha quedado atrás esos valores lindos que vimos. Sí, sobre todo no pensando cómo se podrían estar consolidando las perspectivas de producción, que sí, puede haber un poco menos de área a lo mejor, pero veíamos muchas ganas de sembrar, sembrando muy rápido, con muy buenos perfiles, y bueno, ¿no? Y en este escenario que comentaban recién, donde hubo como un quiebre de lo que vimos, lo que estábamos viviendo semanas atrás, pareciera ser, ¿no? Respecto a lo que estamos viviendo ahora, donde, bueno, aflojaron un poco los precios, bajas retenciones, como que el entusiasmo vuelve a aparecer desde el punto de vista productivo, entonces, bueno, hay que también ponderar eso. Y en la espalda, la mochila de esta mega producción de trigo que hemos tenido. Sin dudas, queda mucho trigo por comercializar todavía de esta campaña, Tal eso cual. también es un condimento especial que suma a la comercialización. Y bueno, nuestra recomendación, si se quiere así decir, siempre es ir marcando algo de precios, tomar margen, porque el año pasado en plena campaña hemos visto trigo de $170, o sea que Claro. los 215 que se ven para cosecha tampoco parece un número tan malo, ¿no es cierto? Más allá de la suba de fertilizantes que tuvimos. Sí, sin duda. Y después, bueno, agregar esto, cada cliente obviamente tiene su cuenta particular, pero pensar en un trigo con estos valores y una soja de segunda también como para ir cerrando algunos negocios y demás, no parece un escenario tan negativo, tal cual. Y bueno, el trigo un poco ya lo hemos hablado, ¿no? Si se quiere una especie de precio que el cliente busca. Y en términos de soja y de maíz, ¿hay algún precio que el cliente está buscando? ¿Está decidiendo un poco, si bien lo hemos tocado, no guardarse la mercadería? En estas últimas semanas, ¿hubo un precio así como buscado, por decirlo de alguna manera, por parte de los clientes? Y si vamos al mercado disponible, la soja anduvo rondando los 470.000 pesos. Fue un valor que se marcó bastante, se hizo mercado. Ahora, bueno, con las sucesivas bajas que tuvimos de Chicago en estos últimos días, retrocedió bastante el valor de la soja disponible. Ya estamos viendo valores de 450 a 455.000 pesos. Y bueno, hace otra vez que se frene un poco la comercialización, eso, ¿no es cierto? Con respecto al maíz, estamos a la víspera de una campaña de segunda que va a parecer bastante voluminosa. Ya estamos viendo retrocesos en tema precios y se está armando un carry importante con la posición diciembre, lo que, bueno, podría favorecer un poco el guardado de mercadería, ¿no es cierto? Interesante. Bueno, Fede, la verdad que un placer haberte tenido acá con todas con todos estos diálogos. La verdad, por ahí uno se le escapa, ¿no? Ustedes están más en el contacto con el productor, con el cliente, con los acopiadores, con muchos actores de la cadena, y a veces uno se le escapa, ¿no? Uno puede hacer un montón de formulaciones, de análisis y demás, pero en definitiva el que toma la decisión muchas veces es el cliente, entonces entender también cómo piensan nos parece bastante prudente, así que bueno, te agradecemos la participación y de estar acá. Bueno, chicos, vuelvo a repetir, un placer estar con ustedes. Más allá de que compartimos el día a día, están muy lindos estos espacios que generan y bueno, un fiel oyente del podcast, les mando un saludo grande.
Bueno, así nos acompañaba Federico Antía, asesor comercial de la corredora Grassi, y se nos fue otro episodio. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Grassi, con Ariel Tejera y Nehuen López.